Ismael El Mayo Zambada, junto con su equipo de abogados, está pensando qué hacer. Si quedarse callado y ser declarado culpable con riesgo de recibir la pena de muerte, o si va a delatar a otros políticos y otros narcotraficantes para reducir y negociar su condena. Quien es posiblemente el narcotraficante más importante y con una de las carreras criminales más largas de la historia, pocas veces había sido tan peligroso como ahora para algunos. Porque en este momento, mientras él baraja sus posibilidades, pues ya no tiene nada que perder. Es un hombre de casi 80 años, en mal estado de salud, que posiblemente va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y muchos políticos se están mordiendo las uñas al preguntarse cuál es el precio de su silencio y qué es lo que el Mayo tiene que decir. Y es que ayer se llevó a cabo la audiencia del Mayo. Fue una sesión corta, aproximadamente media hora, ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, esta misma que procesó y sentenció al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Los periodistas que estuvieron en la audiencia reportaron que al Mayo Zambada se le vio en mejor estado de salud que la vez pasada. Tenía la cabellera un poco más larga y con más canas, pero que se quitó la barba. El Mayo lleva ya 2 meses y medio en una celda de máxima seguridad. Está acusado de 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, posesión de armas y conspiración para cometer asesinato. El principal objetivo de la sesión fue resolver el conflicto de interés que había con Frank Pérez, el abogado del Mayo, quien también defiende a su hijo, Vicente Zambada. El problema es que muy probablemente su hijo, Vicentillo, se va a convertir en uno de los testigos clave en el juicio contra el Mayo, por lo que estaría obligado a declarar en contra de su propio padre. Pero aún con este riesgo, el Mayo Zambada decidió mantener a Frank Pérez como su defensa. Algunos interpretan esto como un gesto del Mayo, bueno, faltaba más, para ayudar a reducir la condena de su hijo, del que es muy cercano. Sin embargo, el tema más importante quedó pendiente. No se supo prácticamente nada nuevo acerca de las negociaciones que hay entre el Mayo Zambada y las autoridades de Estados Unidos para llegar a un eventual acuerdo de culpabilidad. La defensa del Mayo reconoció que esta posibilidad está sobre la mesa, pero dijo que las pláticas no han avanzado. Descartó también que el Mayo pueda ser condenado a muerte, eso dijo el abogado. La realidad es que no hay nada escrito y no hay nada concreto por ahora, No ha habido progresos en un posible acuerdo y por el momento el capo aún mantiene su declaración de inocencia. Por esto, el juez Brian Cogan dio 90 días más para que la defensa del Mayo dialogue con las autoridades. Pocos días antes de ser detenido el Mayo Zambada, ayer nos enteramos, fue entrevistado por la periodista María Scherer. El reportaje que se publicó, les decía, el día de ayer, dio a conocer que el Mayo elogió la estrategia de seguridad de abrazos no balazos del expresidente López Obrador, bajo el argumento de que los balazos son peligrosos. Es absurdo que un gran capo de la droga pruebe con sus dichos la política de seguridad de un gobierno. Es una evidencia más del desastre que fue la lucha contra el crimen durante el sexenio pasado. Además, el Mayo reconoció que tenía tratos con gente en la policía municipal, en la estatal y en la federal. Hay que recordar que uno de sus guardias personales, pues era policía judicial de Sinaloa. Estas declaraciones confirman, pues, lo que ya sabíamos, ¿no? Los vínculos entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Hacen pensar en un posible acuerdo en el juicio del Mayo, pero pues tendremos que esperar al 22 de abril para que haya avances en este caso. Mientras tanto, a 5 días de que comience la nueva era de Donald Trump, Marco Rubio, el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, hizo un diagnóstico demoledor acerca de la situación de seguridad de nuestro país. En su comparecencia de ratificación ayer ante el Senado, Rubio aseguró que los carteles mexicanos no solo aterrorizan a Estados Unidos, sino que tienen un control prácticamente absoluto en la zona de la frontera y crítico además. La violencia política y los ataques contra periodistas que se han vivido en México, sobre todo durante el proceso electoral del año pasado.
El trumpismo sigue y va a seguir presionando a nuestro país para que haya un combate frontal en contra del crimen organizado. These sophisticated transnational terroristic organizations have operational and functional control over huge swaths of areas that border the United States of America. And so whether that is the tool that we use, which is maybe the appropriate one, or some new one that we come up with, it is important for us not just to go after these groups, but to identify them and call them for what they are, and that is terroristic in their nature, because they are terrorizing America with mass migration and with the flow of drugs. What about military force? Well, that's an option the president has at his disposal. Obviously, it's not one that is in the purview of the Department of State. Yeah. I think President Trump is someone that never publicly discusses his options and leaves himself the flexibility to act. I think there's a lot we can and will continue to do in close partnership with our allies in Mexico. I think there's more they can do as well to confront this challenge. And my preference would be, from the Department of State's perspective, my preference would be that we can work with the Mexicans on this issue cooperatively, because it is impacting their nation as much as ours. Ahora que por el otro lado, como acabamos de escuchar, hay algo de contradictorio o de ambiguo, pues, en las declaraciones de Marco Rubio. Si bien no descartó la posibilidad de calificar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, pues dijo que este recurso sería imperfecto, porque en sus palabras los carteles son empresas sofisticadas que operan con tráfico de personas, de drogas y de migrantes, que lo son, ¿eh? Y además se dijo dispuesto a trabajar en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para acabar con estos grupos. Por su parte, Pam Bondi, la próxima fiscal general de Estados Unidos, se dijo de acuerdo con catalogar carteles mexicanos como grupos terroristas, porque dijo que estas organizaciones son una amenaza grave y violenta, basándose en su experiencia como fiscal general de Florida del 2011 al 2019. En pocas palabras, a diferencia de la inminente deportación masiva de migrantes, puede anticiparse que Donald Trump va a utilizar la posibilidad de realizar intervenciones de seguridad en México como una herramienta y sobre todo como una amenaza para presionar a nuestro país y no como un recurso inmediato. Por el momento, Marco Rubio está en la misma sintonía que la presidenta Sheinbaum, quien ha insistido que va a haber colaboración, no subordinación en el combate al crimen organizado. De un lado, políticos, funcionarios militares, policías e inclusive algún expresidente puede estar nervioso por lo que el Mayo Zambada tenga que decir. Mientras tanto, el gobierno de México va a tener que soportar la presión de Donald Trump y sus amenazas constantes para hacerle frente a la violencia y a los criminales. Se vienen meses difíciles, para decirlo menos, para nuestro país. Yo soy Adela Micha.